Hoy es jueves 20 de octubre, son las 8:40 de la noche y vamos a dar, soy Ana María Cardona, estudiante de psicología, y vamos a dar inicio a la entrevista con Juan. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Hola, bien. Bien, gracias. Bueno, Juan, vamos a dar inicio a la entrevista preguntándote qué edad tienes. 27 años. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a utilizar las drogas? Las probé a los 13 años y solamente hasta los 15 empecé a consumirla con regularidad. ¿Qué tipo de drogas utilizabas o utilizas? Marihuana, cocaína, éxtasis, papel, hongos, tusi. Llegué a fumar marihuana con bazuco y alcohol, pues. ¿Crees, pues tú consideras que pasaste de drogas suaves a drogas más fuertes? Como que empezaste a consumir algo suave y fuiste subiendo la intensidad. No, de hecho lo primero que probé fue la cocaína, el perico, y después la marihuana. Pero no fue como que empecé con cigarrillo y terminé inyectándome heroína, ¿no? O sea, empecé con cocaína y marihuana y con eso seguí. Ya eventualmente en fiestas era que pues, ya le metía éxtasis, o que vamos para tal salida a tirar charco y comemos hongos, o que vamos por una finca y metamos papel. Pero la verdad solamente cocaína y marihuana con regularidad. Ahora bien, pues la cocaína no es una droga suave, pues. A lo que me refiero es que empecé con eso y con eso seguí consumiendo, pues. ¿Con qué frecuencia consumes? A diario, Todos los días. todos los días. ¿Aproximadamente cuántas veces al día y qué tipo de droga consumes? Bueno, la cocaína todos los días, el perico. He procurado ser cuidadoso, es decir, si bien el consumo es diario, procuro consumir después de comer. Después de comer, porque era, digamos, consciente de las, no sé, de los inconvenientes, por decirlo así, de no ingerir alimentos. Obviamente, el consumo de perico, de cocaína, hace que ingieras alimentos lo mínimo posible. O sea, yo no me alimentaba, yo comía porque sabía que para no morirme o porque no quería tener síntomas secundarios. Pero entonces cuando ya estás, digamos, con el efecto o el lío o con el receso que uno llama, vos ya no quieres comer nada. Por ejemplo, llegaba, mi mamá, que ya está la comida y no, yo no voy a comer, o no, yo como más tarde. Entonces ya no cenaba bien, sino que entonces ya más tarde lo que me comía era un pan con chocolate, por decirlo así, como para no morirme fue. Entonces mira que yo veía que la alimentación se ve trastocada, alterada, ¿cierto? Sin embargo, pues siempre trataba de consumir después de ingerir alimentos. ¿Qué sentías cuando no tenías dinero para comprar drogas? No, era una angustia. ¿Y qué hacías para conseguirlo o cómo hacías para drogarte? Bueno, pues ahora que sí tengo dinero, pero antes, cuando no tenía, era una angustia tremenda. Era una angustia horrible, o sea, no, indescriptible, ¿cierto? Es como si te faltara algo para vivir, ¿cierto? ¿Yo qué hacía? Decir mentiras, pedir plata. Por ejemplo, cuando estaba en el colegio decía que no, oye, es que vamos a hacer una actividad y hay que llevar 10.000. Pero los 10.000 no eran para la actividad, sino que era para comprar el gramo o 2 gramos, porque en esa época eran a 5.000. Llegué a sacarle plata a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, de la billetera. O cuando me mandaban a hacer mandados a la tienda con billetes grandes, me iban caletando de a 2.000, 5.000 y ya eventualmente tenía con qué comprar.
Al consumir o luego de consumir, ¿sentiste algún cambio en tu estado de ánimo? O sea, en el momento en que consumías o que estabas consumiendo la droga como tal, o ya después de que la consumías, ¿sentiste de pronto algún cambio en el... Cuando uno huele, cuando uno consume cocaína, se siente placer, ¿cierto? Y uno solo se concentra en sentir el efecto de la droga, ¿cierto? En mi caso particular, lo que me gusta del perico es que el tiempo se te va rápido, el tiempo se va rapidísimo. Y por ejemplo, ya cuando estaba en la universidad, hacer trabajos, eso era una maravilla, porque la concentración, ¿cierto? Mejor dicho, ¿cierto? El trasnocho, yo tendía a ser como más productivo en la noche. Y ya, cuando se me pasaba el efecto, porque de todas formas yo sabía que tenía que dormir, entonces había un punto en el que paraba de consumir y entonces en el momento exacto que paraba de consumir, paraba de escribir el trabajo, por ejemplo. La universidad, la lectura, la escritura se me volvió una excusa para consumir droga. Cuando se me pasaba el efecto, cuando dejaba de consumir, yo experimentaba culpa, tristeza y no quería seguir haciéndolo. Entonces digamos que ¿qué hacía para no seguir sintiendo culpa? Pues me meto otro pase, porque como te digo, se me va el tiempo y no pienso en nada más que no sea sino la sensación que estoy sintiendo. Entonces eso es como una ola de nieve, ¿cierto? De pronto te sorprende, no sé, como que, no sé si dirás como que no, este man tiene, de pronto estaba muy consciente de lo que hacía y cómo lo hacía y por qué y cómo y cuándo. Sí, digamos que por lo que estudié, ¿cierto? Por lo que uno estudia, por lo que uno lee, pero de todas maneras yo sabía que lo que estaba haciendo me estaba haciendo mal. Pero ¿qué hacía para no sentir siguiéndome mal? Pues seguir consumiendo. O dormir la culpa, por decirlo así, ¿cierto? ¿Crees que algún suceso de tu vida contribuyó en el consumo regular? ¿Cuál y por qué? No, a ver, yo empecé porque los amigos con los que me hacía en el colegio me ofrecieron y consumí demasiado tiempo. Mi familia se da cuenta, eso fue pues un escándalo tremendo. Y yo les hice creer que había parado de consumir, pero falso, ¿cierto? Cuando entré a la universidad, justo un par de meses antes de entrar a la universidad, dejé de consumir todo, marihuana y cocaína, de una forma abrupta. Obviamente experimenté el síndrome de abstinencia. Yo previamente leí pues sobre el síndrome de abstinencia, consulté cómo afrontar el síndrome de abstinencia sin que nadie se dé cuenta, ¿cierto? Pero pues terrible, fueron meses de insomnio, sudoración, no dormir, mal humor, dolores de cabeza, ¿cierto? Pero entonces yo salía con el perro a caminar, tomaba mucha agua, aunque no quisiera comer, trataba de comer, ¿cierto? Porque lo que te digo, siempre había como cierta conciencia de, ¿cierto? Y lo dejé porque mi ingreso a la universidad fue muy romántico, ¿cierto? Yo creía que en la universidad iba a cambiar el mundo, que iba a cambiar yo, que iba a cambiar todo. Entonces yo dije, si sigo pues a este ritmo que llevo, nada de eso va a ser real. A mi papá lo asesinan, y después de eso, no al otro día, ¿cierto? Pero sí por ahí al mes me encontré en una fiesta y estaban hueliendo y yo empecé a hueler y ya desde ahí, y eso hace 8 años, y desde ahí. Pero mira que cuando estaba mi papá yo consumía, pero lo dejé, como te digo, lo dejé. Y cuando a él lo asesinan, ahí es donde vuelva a coger
hábito del vicio, ¿cierto? ¿Crees que el consumo de drogas ha afectado tu salud mental? ¿Hasta qué punto la ha afectado? Claro, porque pues es una mezcla de todo, ¿cierto? Es un duelo mal gestionado, eh, es una negación que alimenta, es una negación que alimentas con droga, ¿cierto? Por lo que te estoy diciendo, la cocaína anestesia el pensamiento introspectivo, ¿cierto? Inhibe el autoanálisis, por decirlo así. Porque yo te digo, porque pues para leer cosas de la universidad era pues una maravilla, pues, ¿cierto? Pero como yo no quería pensar en cosas que me afectaban, y la cocaína me inhibía ese pensamiento. Entonces yo entré en depresión también, entonces eso significa que me aislé de mis amigos y me aislé de mi familia, porque yo realmente lo único que quería hacer era drogarme, dormir, comer, drogarme, dormir, comer, drogarme, dormir, comer. Claro, mi salud mental se afectó. Imagínate una persona que no piense sino en drogarse, comer y dormir, comer y drogarse. Terrible, ¿cierto? Y hoy en día, pues, si bien hoy yo creo que me he alejado un poco de esos hábitos, secuelas quedan en la forma de relacionarse con las personas. La ira persiste, la desconfianza, la culpa, el orgullo. Claro. A eso va indicada la siguiente pregunta y la última para finalizar precisamente. ¿Crees que el consumo de drogas de pronto afectó la forma en establecer tus relaciones vinculares con tu familia o con tus amigos o con tu pareja? Sí, porque mi mejor amigo ambos llegamos a un punto en que solamente nos veíamos para consumir drogas. Obviamente pues hablaban de otras cosas, pero el motivo principal era consumir drogas. O él me invitaba a salir, pero porque sabía que yo le iba a comprar drogas o cosas así. ¿Cómo lo dijera? Me encerré en mí mismo, ¿cierto? De una manera muy egoísta y hedonista. Solo quería sentir placer, pero placer generado por mí, por el consumo, ¿cierto? Entonces durante mucho tiempo dejé de tener relaciones, digamos, afectivas, lo que te cuento pues con mi amigo, y me llevó a no tener más amistades, ¿cierto? A ser una persona, bueno, también digamos el asesinato de mi papá reforzó mucho la desconfianza con las personas, no quería sentir apego a nada ni por nadie, generó distanciamiento con mi madre, mis hermanos, mis familiares. Ellos me confrontaron y yo les dije que no me importaba, que mientras que no tuviera que pedirles nada para drogarme, que me dejaran tranquilo. Entonces mira que ahí ya hay un choque fuerte con tu familia. Yo he ido siendo consciente de todas esas cosas y como te digo, ya esos malos hábitos, no es como por moralizar el discurso, pero malo en el sentido de que te afecta negativamente, ¿cierto? Pero sí en su época fue bastante complejo, muy duro. Listo, Juan, eso sería todo. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y ya finalizamos la entrevista.